inicio. Pertenezco al grupo 164 de cálculo multivariado. A continuación explicaré el ejercicio número 3, límite de continuidad de derivadas parciales en contexto, y escogí la letra A para todos los ejercicios. Donde el ejercicio A decía lo siguiente: temperatura en la placa metálica. Aproxima la valoración de la temperatura en el punto XY de la placa delgada conductora a partir de una distribución simétrica que cambia el signo según dirección, donde nos da la siguiente función: P de xy igual a x menos 2, x a la 2 menos y2, todo esto sobre x a la 2 más y2, y donde x y y igual a 0 y t igual a 0, 0,0 igual a 0. Entonces tenemos la actividad de límite de continuidad. Vamos a expresar la función en coordenadas polares, que esto quedaría x igual a r coseno de z y y igual a r seno de z, donde la función original quedaría t x a la y igual a x a la 2 menos y a la 2, todo esto sobre x a la 2 más y a la 2. Ahora procedemos a sustituir las coordenadas polares, donde x a la 2 igual a r a la 2 coseno de la 2 de z y a la 2 igual a r a la 2 seno al cuadrado de z. Procedemos a sustituir donde tr igual a z igual a r a la 2 coseno al cuadrado de z menos r a la 2 seno al cuadrado de z, y r al cuadrado coseno al cuadrado igual coseno al cuadrado de z más r al cuadrado seno al cuadrado de z. Procedemos a factorizar r al cuadrado tanto en numerador como en denominador, como lo puede venir acá, donde t r de z igual a r al cuadrado coseno al cuadrado de z menos seno al cuadrado de z, todo sobre r al cuadrado coseno al cuadrado de z más seno al cuadrado de z. Ahora usamos la identidad trigonométrica, donde coseno menos elevado a la menos 2 entre paréntesis y z más seno menos elevado a la menos 2 z es igual a 1. Entonces tr igual a z es igual a coseno de 2 de z. Esto nos demuestra que la temperatura no depende de la distancia de R al origen, solo es de la dirección de z, lo que confirma que la función cambia de signo según la dirección y es simétrica. Como segundo punto, evaluar el límite de f de xy cuando x y y es igual a 0,0. Para evaluar el límite de la función tenemos que X y y es igual a x al cuadrado menos y al cuadrado, todo sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Cuando x y y equivalen a 0, como ya hemos transformado la función en coordenadas polares, t es igual a r, z igual a coseno 2 de z. Entonces, al evaluar el límite, recordemos que al pasar coordenadas polares, r igual a 0 significa que x y y es igual a 0,0. Pero la función no depende de r, sino solo de z. Por tal razón, el límite de x y y es igual a 0,0 y t de x y y es igual al límite de r de 0 coseno de 2z. En este caso, este límite no existe porque depende del ángulo z. Teníamos como el tercer puntico dentro de ese mismo ejercicio, donde nos pregunta: ¿el límite existe y es el único? El límite no existe porque el valor de la función depende de la dirección de de aproximación al punto 0,0, es decir, no es único. En coordenadas polares, la función se expresa como coseno de z y toma diferentes valores según el ángulo. ¿Coincide el valor definido con el punto 0,0? No, el límite no coincide con el valor definido en 0,0
porque el límite no existe aunque t sea igual a 0,0 o igual a cero. Entonces, la función es continua en el origen, la función no es continua en el origen porque, aunque está definida en x,0, el límite no existe y por tanto no puede coincidir con el valor de la función. Como cuarto punto tenemos como apoyo de ChatGPT el significado de la continuidad y la discontinuidad en el fenómeno descrito. Como ya mencionado, escogí el ejercicio punto A, donde la temperatura, el centro de la placa mantiene una temperatura uniforme y presenta singularidad térmica. Como respuesta, la continuidad en el fenómeno térmico significa que la temperatura en la placa varía de forma suave y uniforme sin presentar saltos o valores extremos, lo que indica un comportamiento físico realista y estable. En cambio, la discontinuidad refleja una singularidad térmica en la que el modelo predice un valor anómalo o indefinido, como un sobrecaliente en el centro de la placa, lo que evidencia una falla en la disipación del calor o una limitación al modelo matemático utilizado. Como quinto punto tenemos que vinculen el resultado matemático con la interpretación de práctica del fenómeno. Bueno, el resultado matemático nos permite comprobar si la temperatura en el centro de la placa se mantiene continua o uniforme. En la práctica, esto significa que el calor se distribuye de manera estable sin puntos críticos de acumulación, garantizando un comportamiento físico realista y seguro del sistema. Entonces, tenemos las derivadas parciales, donde vamos a calcular d parcial f igual a de parcial de x igual a 0,0 y a de parcial f a de parcial de y de 0,0, donde x y y es igual a x al cuadrado menos y al cuadrado, todo sobre x al cuadrado más y al cuadrado sobre cero. Y x y es igual a 0,0 y x y igual a 0,0. Ahora calculamos las derivadas parciales en 0,0. La derivada parcial respecto a x por definición, donde a de parcial de t sobre de parcial de x 0,0 es igual al límite de h igual a 0, t 0, h menos t, que sería 0,0 sobre h. Para y, cuando y es igual a 0, tenemos que th igual a th,0 es h menos 2h al cuadrado menos 0, todo sobre h a la 2 más 0, eso es igual a h al cuadrado sobre h al cuadrado, igual a 1 donde h es igual a 0. Además t es igual t, t 0,0 igual a 0. Entonces, de parcial de t sobre a de parcial de x igual a 0,0 es igual al límite de h igual a 0 menos 1, 1 menos 0 sobre h es igual al límite h0 sobre 1 sobre h. Este límite no existe porque tiende de a infinito por la derecha y de a menos infinito a la izquierda. Ya hemos derivado la parcial respecto a y por definición. Entonces hacemos el mismo proceso y aquí también nos damos cuenta que ese límite tampoco existe. Tiende de a menos infinito por la derecha y a la izquierda. Y como siguiente punto, nos preguntan que la temperatura, la variación de temperatura al desplazarse ligeramente en X o en Y desde el centro. Entonces, este modelo de derivadas parciales en 0,0 no existe, lo que significa que la temperatura no varía de manera continua al desplazarse infinitesimalmente desde el centro.
a las direcciones X o Y en la práctica. Eso indica que al movernos ligeramente hacia la derecha o hacia arriba, desde el origen, la temperatura cambia bruscamente a 1 en el eje X y a -1 en el eje Y, reflejando una discontinuidad térmica en el centro de la práctica. Y ese sería todo el desarrollo de la ecuación.